Hola, hoy plantearemos dos casos estadísticos. Caso número 1. Un estudio realizado por una compañía entre la publicidad por la televisión y las ventas de productos durante 10 semanas se ha recopilado los siguientes tiempos de duración en minutos de publicidad por semana y el número de artículos vendidos en miles. La información se muestra a continuación. Nos dicen que identifiquemos cuál es la variable dependiente. La variable dependiente es aquella que depende de alguien más, como claramente vemos que es la venta. La venta depende del cliente. La publicidad no depende de nadie, sino puede hacerse una inversión a sí misma o no. Realizar un diagrama del primer caso. Aquí claramente vemos el diagrama. Eh, la interpretación sería, según el gráfico de correlación, es positiva, ya que sus puntos van creciendo, va en aumento crecientemente. C. Calcular el coeficiente de correlación. Claramente vemos ahí un cuadro donde está publicidad y ventas. Son las principales, X y Y. En la fila verde se ve que X se va restado por X promedio. ¿Cómo se saca X promedio? Se ve en la parte superior que X promedio es igual a la suma de X menos eh, los, los datos que nos dan. Como vemos ahí, nos dan 9 datos. 9 datos entre X promedio, 390 entre 9, entonces sería el X promedio 43.33. Como seguimos en la columna verde, N menos X, perdón, X menos X promedio, y una columna morada, Y menos Y promedio. En las dos, en las dos filas que ven a continuación, es X promedio, X menos X promedio elevado al cuadrado y Y menos Y promedio elevado al cuadrado. ¿Por qué realizamos esta fórmula? ¿Por qué se requiere esto? Para hacer la fórmula de la cómo se halla. También hay otra forma que más adelante lo voy a explicar. La fórmula se ve al costado, donde R es la correlación, es igual a la suma de X menos X promedio por Y menos Y promedio sobre sobre la raíz cuadrada de la suma de X menos X. La suma de menos X, X menos X promedio al cuadrado, la raíz por la raíz cuadrada de la suma de Y menos Y al cuadrado promedio. Lo que nos sale un coeficiente de correlación lineal del 0.6761. Interpretar qué significa esta correlación. Esta correlación, existe una significativa correlación entre la publicidad y las ventas. B. D. Encontrar el modelo ecuación de regresión lineal e interpretar los coeficientes. Igual como en la anterior diapositiva, vemos un cuadro. En esta se ve en la columna morada que se multiplica X por Y, y en la columna verde que X está elevado al cuadrado
Esto ya que nos piden la fórmula para hallar, necesitamos estos datos. Y es igual a más bx. ¿Cómo hallamos A y B? Ahí vemos una fórmula. A es igual a la suma de y menos b más por la suma de x entre n. B es igual al número de datos por, por la suma de x por y menos la suma de x por la suma de y. Todo esto sobre el número de datos más la suma de x al cuadrado menos la suma de x todo elevado al cuadrado. ¿Cómo lo hallamos? Claramente ahí lo reemplazamos a y b, donde b es 0.1211 y a es 6.1968. Este es nuestra interpretación de coeficientes. Así, con esta fórmula de y es igual a 6.1968 más 0.1211x por x es la interpretación de los coeficientes. Del primer caso, seguimos interpretar el valor del coeficiente de determinación. ¿Cómo se halla este valor del coeficiente de determinación? Bueno, es fácil. ¿Se acuerdan de la correlación lineal? Es igual. El coeficiente de correlación lineal lo elevamos al cuadrado y nos sale el coeficiente de determinación. Pero eso no queda nada. Hay que multiplicarlo por 100 para que nos dé su porcentaje. Como aquí vemos claramente, ahí se ve que se elevó al cuadrado y nos salió una respuesta de 0.4571, que al multiplicarlo por 100 y redondearlo, nos dio el 46%. Entonces, el coeficiente de determinación es el 46%. ¿Y cómo se interpreta estos 46%? El 46% de la variación de las ventas es explicado por el tiempo de la publicidad que se da por semana. Decidir cuánto será el valor y, x es igual a 30, interpretar. Si el valor y, si x fuera 30, sería, como vemos en la fórmula, y es igual a 6.1968 más, más b, que sería 0.1211 multiplicado por 30, donde y nos da una respuesta de 9.8298. Si la interpretación de esto sería, si se da 30 minutos de publicidad por semana, se espera un aumento en los artículos de venta en 98.289 soles. Entramos a un segundo caso. Nos dice que se registran los datos de la producción de trigo en toneladas, que sería X, una variable independiente, y el precio del kilo de harina en soles, una variable dependiente, correspondiente en un país de nuestro continente. Los datos se muestran a continuación. Como vemos, los datos están ordenados. Vamos a ver lo que nos pregunta. Primer ejercicio que nos dice, realiza un diagrama de dispersión e interpreta. Como vemos acá, aún así aumentemos más trigo, más producción de trigo, la harina bajaría. Este sería el gráfico según el precio de harina.
La interpretación según el gráfico de correlación es negativa. Nos da un margen negativo según nuestros datos. Ven, ¿cuál es el coeficiente de correlación interpreta? Como anteriormente les dije que había otra forma de hallar el coeficiente de correlación, pues les explico. En Excel podemos poner igual cof.d corre y matriz 1 quiere decir x matriz 2y y dará el resultado de coeficiente de correlación lineal, CCL. En este caso, el coeficiente de correlación lineal es negativo. Como vemos, 0.739418.009. Existe una significativa correlación entre la producción de trigo y el precio de la harina. Como les dije, es algo negativo que no nos da ganancia. C. Encontrar el modelo de ecuación de regresión lineal e interpretar los coeficientes. Hallemos el modelo de correlación de regresión lineal. Anteriormente vimos que y es igual a A más B. Ya sabemos la fórmula, así que solo hay que reemplazar. B es igual a 10 por 9.684 menos 286 por 350. Todo esto sobre 10 por 8.468 por 286 elevado al cuadrado. Todo esto nos da un resultado de negativo 1.1304. Como A, vemos que nos dice que 350 menos el número que tenemos es negativo 1.1304 por 286 entre 10. Todo esto nos da una respuesta de 67.3294. La regresión lineal sería y es igual a negativo 1.1304 decimales por y, por x, que no sabemos cuánto lo podemos aplazar, más b, más a, 67.3294. La interpretación de estos coeficientes de A, como se ve, en la producción de harina, si sea cero, se espera que el precio del kilo sea de 67.32. Como hablamos que en la harina se daban por toneladas, entonces si son 0 toneladas, se espera que el precio del kilo de harina sea de 67.33 soles. En la B, por cada aumento de la unidad de producción de trigo, se espera que la harina sea de menos 1.1304. La producción, el precio de la harina bajaría. Es decir, si la producción de trigo es de, como le dijimos, como dijimos anteriormente, aquí, la regresión lineal, que es y es igual a menos 1.1304 más 67.3294. Reemplacemos la regresión lineal en la siguiente ecuación, que nos dice si la producción de trigo es en 48 toneladas, ¿cuánto será el precio esperado en el kilo de harina? La harina entonces hay que desarrollar y es igual a negativo 1.1308 por 48 toneladas de trigo, de producción de trigo, más 67.3294. Todo esto nos da un resultado de
13.0702. Si se produce 48 toneladas de trigo, se espera que el precio de la harina sea de 130.702 millones de soles.